Bien, tenemos nuestra cadena que viene nueva en el kit. Y nos sale por aquí. O sea que sí o sí vamos a tener que sacar. No, ahí está. Cadenita afuera. Y ahora nos queda sacar el cilindro. Tenemos tornillo, este acople y este acople. Que hay que tener cuidado aquí. Lo más importante quizás de todo este proceso es esto. ¿Ves la chavetita esta de aquí? Pues esa chavetita lleva una posición, es mínima, casi ni se ve. Si nosotros no encajamos esa chaveta donde tiene que ir, pues problema. Pues vamos a echarle una limpiadita a esto y seguimos. Bueno, ya tenemos esto limpio, pero como aquí va la tapa que pasa muy cerca de la bomba del agua y hemos aplicado limpio freno y esto está lleno de Nural de formador de junta, vamos a desmontar la bomba del agua para que no nos moleste cuando vayamos a montar la tapa y luego montamos la bomba. La bomba va a ir la misma porque se ve que se la cambiaron recientemente y no tiene ningún problema. Así que desmontamos la bomba y seguimos. Bien, tenemos el motor limpio, toda esta parte limpia. Hemos quitado la bomba del agua para poder limpiar aquí porque aquí habían restos de Nural y de formador de junta y cuando montemos la tapa, pues no sea que esto nos vaya a molestar. Además que con el producto que le hemos mandado puede que hayamos deteriorado un poco el formador de junta para evitar riesgos de que a futuro pierda refrigerante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos un tornillo aquí, otro aquí, le damos la vuelta al motor para poder poner el útil de calado en los árboles de Lego y comenzar a montar todo. Vamos a ver. Bien, pues aquí tenemos nuestras marcas de los árboles de leva que vamos a calar con el útil específico para ello. ¿Y cuál es ese útil? Pues este que tenemos aquí. Lleva unos pines que tienen que coincidir con estos agujeros que están aquí. Una vez posicionado el útil que entre perfecto, vamos a poner un tornillito aquí de seguridad, que es el mismo tornillo, que tenía las tapas. Este de aquí. Volvemos a girar nuestro motor. Pues ahora lo que hay que hacer es, con esta herramienta, ubicar el punto muerto superior del pistón número 1. En algunos modelos, en el útil de calado donde viene esto, viene un tornillo que se pone por aquí y va girando el cigüeñal, hace tope y cala perfecto. Pero este motor no trae este agujero, así que el punto muerto superior se encuentra con esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Para hacernos una idea de dónde está el punto muerto superior y no trabajar a ciegas con el reloj que es frágil y se puede partir, vamos a usar la varilla del aceite motor y lo vamos a poner por el orificio de la bujía del cilindro número 1. Y lo que vamos a hacer es, vamos a girar hasta más o menos tener un tacto de dónde está el cilindro número 1 en el punto muerto superior. Una vez que lo tengamos ahí, pasamos al reloj comparador. Algunos manuales de Volkswagen dicen que este cigüeñal tiene una raya y que en el bloque hay una marca. En el caso este, en el bloque hay una marca, pero en el cigüeñal no hay nada. Ahí va hacia abajo. Ahí viene hacia arriba. Va subiendo, subiendo. Sube. 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 Y empieza a bajar. Bien, es interesante que justamente
la chaveta que os comentaba antes del piñón del cigüeñal es lo que más o menos coincide con la marcha de arriba. Es decir, ¿recuerdas el piñón de cigüeñal que sacamos de aquí? Muy bien. Pues este piñón, que aquí vemos que lleva una muesca, pues esta muesca allá en el cigüeñal tiene que estar así, en esta posición, hacia arriba. Como si fuésemos a montar el piñón en este sentido, con la marca en la parte de arriba. Muy importante que cuando vayamos a montar, esto vaya a su sitio. Bien, terminamos de guiar el punto muerto superior, carrera de compresión, con el comparador, porque esto tiene que quedar exacto. Quitamos la varilla. Y lo que vamos a hacer con esto es, aquí en la parte de abajo, esto sube y baja, sube y baja. Y si nos fijamos aquí, vale, entonces vamos a tratar de ponerlo, darle a que el pistón, si lo puedo explicar aquí, que el pistón esté un poquito subido para que el reloj pueda trabajar, pero no del todo para que la carrera de compresión, tanto hacia arriba como hacia abajo, no vaya a llegar a los topes de recorrido del reloj. Enroscamos en el cilindro número 1, giramos hacia acá para poderlo ver, y esto se puede regular en altura, así que vamos a ver dónde estamos más o menos. Bien, ahí se va hacia abajo del todo, y si regresamos, vemos que llega a tope y se va hacia abajo otra vez. Con lo cual, vamos a encontrar el punto, justo el punto donde el reloj ya no se mueve. Bien, atentos al reloj. Esto hay que hacerlo muy, muy despacito. Sigue moviendo, sigue moviendo, sigue moviendo, sigue moviendo, sigue moviendo. Sigue girando la aguja, sigue girando la aguja, sigue girando la aguja. Sigue girando, sigue girando, sigue girando, sigue girando. Sigue girando, sigue girando, sigue girando, sigue girando. Ok. Ahí, aunque yo gire un poquito, ya la aguja empieza a retroceder, a girar en el otro sentido. Entonces, regresamos aquí al cigüeñal. Muy bien, ahí es el punto. ¿Qué podemos hacer? Esto, manipularlo lo menos posible, pero resulta necesario poner la esfera en el cero para tener una referencia. Bien, tenemos la esfera en el cero. Y vamos a ver que girando hacia un lado se mueve y girando hacia el otro vuelve a cero y se vuelve a regresar. Entonces vamos a poner otra vez en el cero. Y ahí tenemos nuestro punto muerto superior. Punto muerto superior del cilindro número 1 en carrera de compresión. Coincide la chaveta del cigüeñal con una pequeña raya que está aquí. Vamos a hacer un pequeño zoom para que se vea. Si te está gustando este vídeo, no olvides suscribirte al canal y dejarme un like. Es importante para el canal, y es importante para mí, y es importante para el crecimiento de toda nuestra comunidad. Seguimos. Acabo de darme cuenta que el kit de distribución que me han traído trae el piñón del cigüeñal, la cadena de la bomba de aceite, la cadena de arriba, este piñón de aquí, los dos patines y el tensor. Pero también me trae el tensor de la cadena de la bomba de aceite, que pensé que no venía. Así que, pues quitamos el tensor de la cadena de la bomba del aceite. Ok, ¿qué es lo siguiente que vamos a instalar? Pues lo que vamos a instalar ahora es
el piñón del cigüeñal. Recuerda que lleva una chaveta, una cuña, es muy importante. Entonces, para desmontar esto y desmontar el tornillo del cigüeñal que lo habíamos estado utilizando para girar y poner a punto, lo que hacemos es que ponemos una pistola de impacto en sentido para aflojar y damos un pistolazo. Ya lo hemos hecho y no se ha movido. Perfecto. Pues ahora con nuestro eje de cigüeñal muy limpio, posicionamos el piñón que viene con la correa, recordando la chaveta, en este caso en la parte de arriba. De todas maneras lo podemos poner aquí y giramos un poco haciendo presión hacia la parte del motor, ¿vale? Y ahí cayó perfecto. Volvemos, ponemos aquí, giramos y ahí está. Perfecto. Siempre es importante que miremos en este sentido, así, para verificar que no hay ningún espacio entre el piñón y el cigüeñal. De todas maneras, al hacer esto, si se mueve, está mal montado. Ahí está. Porque lo primero que vamos a poner es la cadena de la bomba del aceite con su tensor, porque va en la parte de detrás. El tensor nuevo de la cadena de la bomba del aceite trae el tornillo. El piñón de la bomba del aceite, que como dijimos antes, lleva una parte plana, que es esta. Aquí tiene una parte plana, con lo cual no hay pérdida. Y el tornillo de la bomba. Entonces, a mí se me hace más cómodo siempre montar la cadena de la siguiente manera. Pongo mi cadena nueva en el piñón, paso en el piñón de mando y aquí lo que hago es ir girando el piñón aquí adentro hasta posicionarlo. Entonces, sabiendo que el piñón, la parte plana, está por este lado, pues yo desmonto otra vez mi piñón, lo pongo dentro de la cadena y ahí está. Perfecto. No nos preocupamos por esta holgura que tiene, porque aquí va ahora el tensor. Es importante que la rosca esté completamente limpia. Enroscamos aquí, hacemos de tensor y comprobamos que todo esté perfecto, que sobre todo que este piñón no se nos haya movido. Bien, y ahora traemos el tensor e instalamos el tensor. Fíjense lo que pasa por las distracciones. ¿Cuál es la cadena nueva? Ya decía yo que el color de la cadena no me cuadraba. Y teniendo ya la cadena puesta, pues ahora ponemos el tensor nuevo. Vamos a enroscarlo aquí en el tornillo que lleva. Ajustado nada más. No tenemos ajustado ni este ni este. Ajustamos. Y esto para tensar, le damos así y metemos este piquito de aquí por aquí. Y ya nos queda tensada la cadena. Bueno, cadena instalada de la bomba de aceite del motor. Seguimos con el resto de la distribución. Ok, ¿qué hemos hecho? Tenemos nuestro piñón del cigüeñal instalado en su cuña de atrás, cadena sin tensión aquí, con el tensor nuevo puesto. Esto no está apretado, esto no está apretado, está todo ajustado con la mano. Y ahora lo que hicimos es quitar el tornillo del árbol de levas de admisión y quitar el tornillo del árbol de levas de escape. Ojo que este es rosca inversa, el de admisión, donde va el depresor, es de rosca inversa, rosca contraria. Ve pensando cómo le vamos a dar el par de apriete si la dinamométrica da el par de apriete en sentido horario. Ve pensando en ello. Bien, aquí tenemos nuestro variador, que lleva este eje en la parte de adentro. No hay ningún problema si el eje se sale. Lo que hay que estar atento, por si acaso, es en qué sentido se salió para volverlo a poner. Este es nuestro variador.
aquí. Y vamos allá.